Hola, bienvenido a nuestro canal de videos. Soy Mario Rodríguez de Matemática Esquima. Vamos a ver el tema de cocientes notables. Estamos ubicados en nuestro primer video de este tema y vamos a iniciar dándote a nuestro primer caso de cocientes notables una introducción con números. Muy bien. Tenemos aquí una multiplicación muy sencilla, que es la multiplicación de 7 por 8 y nuestro resultado es 56. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar nuestro resultado, 56, y lo vamos a dividir entre el número 7. Entonces, al usar el 7 y al usar el 56, nuestro resultado es el número 8, que sería la otra parte que no estamos usando. Si nosotros pusiéramos la división de 56 entre el número 8, la parte que no estamos usando es el 7. Si observas, esa es la respuesta de nuestra división. Entonces, cuando tú utilizas el resultado y lo divides entre una de las partes, nuestro resultado es la otra parte que participó en la multiplicación. Este tema se basa por entero en el tema de productos notables. Si tú ya viste los videos de productos notables, entonces uno de los casos que tenemos ahí es la multiplicación de un binomio separado aquí con signo más por exactamente los mismos términos pero separados por el signo menos. Estamos hablando que a este caso se le llama la suma de dos términos por la diferencia de los mismos términos. También se le puede llamar binomios conjugados y su respuesta le llamamos diferencia de cuadrados. Entonces, aplicando el principio que habíamos visto, si yo tomo el resultado a cuadrada menos b cuadrada y lo divido entre una de las partes que participan en la multiplicación, o sea, a más b, la respuesta nos tiene que dar la otra parte que participa en la multiplicación, que es a menos b. O si tú tomas el resultado a cuadrada menos b cuadrada y lo divides entre a menos b, la respuesta va a ser, estoy usando este y estoy usando este, la respuesta es la otra parte que participa en la multiplicación, que es a más b. Obvio, esto que está representado como una fracción, hay que recordar que es una división y esta división sería una división entre un polinomio. Otra forma de mostrar este resultado de las divisiones pues sería haciendo la división de polinomios, lo cual sería más largo, pero debemos entender entonces aquí al ver la multiplicación que al dividir entre a más b obtenemos a menos b, que al dividir entre a menos b obtenemos a más b. Entonces, para este ejercicio lo primero entonces es identificar que en la parte de abajo lo vamos a utilizar como nuestro punto de referencia, como nuestros términos base. Entonces, tengo la x y yo observo que arriba es x cuadrada. Por lo tanto, me doy cuenta que lo que yo tenía como base, que era la x, se está elevando al cuadrado. Ahora, el otro número que tengo aquí es un 2. Y si lo pienso al cuadrado, me doy cuenta que se forma el 4 que tengo aquí. 2 al cuadrado. Y compruebo que hay un signo de menos en medio. Entonces, esto está coincidiendo con que yo tenga el a cuadrada menos b cuadrada como parte de arriba. Ahora sí, tengo que fijarme. Tengo el a cuadrada menos b cuadrada, pero ¿entre qué lo estoy dividiendo? ¿Entre un signo más o entre un signo menos aquí en la separación de los binomios? Bueno, pues me dice que lo estoy dividiendo entre un signo más. Nuestra respuesta dice, lo que tienes aquí, estos términos separados por signo más, el resultado de división van a ser los mismos términos, pero separados con signo menos. Entonces, la respuesta es estos mismos términos, el x y el 2, pero separados por el signo menos. Significa que yo utilicé entonces la regla
a cuadrada menos b cuadrada dividido entre a más b, que es la que tengo aquí, y su respuesta se forma como a menos b. O sea, los mismos términos, pero con signo de menos como separación. Vamos a los ejercicios. Entonces, yo veo que tengo un binomio. Entonces, identifico si arriba tengo sus cuadrados. Elevar 2y cúbica al cuadrado sería multiplicar 2y cúbica por 2y cúbica, 2 por 2, 4, y cúbica por y cúbica, y sexta. Entonces, efectivamente, vemos que aquí arriba tenemos 2y cúbica al cuadrado. En el caso del 3 al cuadrado forma el 9. Entonces tenemos 3 al cuadrado. Y se cumple que en la parte del medio cuenta con un signo de diferencia o un signo de resta, lo que lo hace coincidir con el caso de a cuadrada menos b cuadrada. Ok, nada más es cosa de identificar cuál es el signo de separación en la parte de abajo, que es un signo menos. Eso me dice que tengo que usar la regla a cuadrada menos b cuadrada sobre a menos b. Y su respuesta lo tenemos que es el binomio de la parte de abajo, los mismos términos, pero ahora vamos a usar un signo de separación positivo. Entonces, los mismos términos de la parte de abajo serían 2y cúbica y 3, pero ahora con un signo de separación positivo, tal cual nos dice esta regla. Quisiera que tú trataras de analizar estos ejercicios antes de que yo los resuelva. Si gustas, para el video un ratito, trata de resolverlos y ya después ver las respuestas que presento. Voy a resolverlos. Tengo un binomio, entonces, aquí en la parte de abajo, tengo que verificar que lo que tengo arriba son sus cuadrados. M quinta al cuadrado nos forma m décima. Entonces, sí puedo decir que aquí tengo m quinta al cuadrado. 8 al cuadrado, 8 por 8 es 64. También puedo decir que en la parte de arriba tengo 8 al cuadrado. Importantísimo que tenga el signo de menos arriba. Eso es lo que lo va a hacer coincidir con nuestra regla de a cuadrada menos b cuadrada en la parte de arriba. Bueno, ¿qué signo estoy usando en la parte de abajo? En la parte de abajo estoy usando un más. Bueno, pues eso hace que usemos la regla de a cuadrada menos b cuadrada dividido entre a más b. Si lo veo, la respuesta que tengo que usar es el binomio, pero ahora separado con signo de menos. Así que sería el primer término m quinta, el segundo término es un 8, pero vamos a colocar entonces, en lugar de más, la respuesta se forma con el signo de menos. Último ejercicio. También es un binomio en la parte de abajo. Analizamos si tenemos los cuadrados en la parte de arriba. 9 elevado al cuadrado es 81. Entonces puedo decir que esto es un 9 al cuadrado. XY cuadrada elevado al cuadrado, x por x forma x cuadrada. Y cuadrada por y cuadrada forma y cuarta. Entonces todo coincide. Podemos decir que aquí arriba tenemos xy cuadrada elevado al cuadrado. Y lo otro que tenemos que revisar siempre es que efectivamente tenga el signo de menos arriba para poder coincidir con nuestra regla de a cuadrada menos b cuadrada. ¿Qué sigue? Por revisar qué signo tenemos en la parte de abajo. ¿Es un signo positivo? Entonces de nuevo vemos que estamos usando a cuadrada menos b cuadrada entre a más b. Y su respuesta, si vemos la regla, tiene que ser el binomio de la parte de abajo, pero ahora separado con signo de menos. Tendríamos el 9, el xy cuadrada, pero ahora separado con signo de menos. Entonces, no hay gran secreto en este tipo de ejercicio, solamente tienes que verificar que lo que tienes aquí abajo te coincida con sus cuadrados en la parte de arriba. Eso serían nuestras dos primeras partes para verificar. La tercera parte es que realmente compruebes que hay un signo de menos
en la parte de arriba. Entonces, 3 cosas que tienes que verificar, y una vez que las verificaste, entonces es que tomes el binomio que tienes aquí, pero que uses el otro signo. Si quiere más, uses signo de menos, o cuando era signo de menos, uses el signo de más. Y con eso obtienes el resultado de la división sin haber hecho la división. Esto sería cocientes notables. ¿Qué significa entonces cocientes notables? Que no estoy haciendo mi procedimiento tradicional de división, pero que sí puedo llegar al resultado a través de un análisis de redes. Este es el primer video, te invito a que sigas viendo los demás videos que vamos a tener con otros casos, y te recuerdo que si necesitas clases, porque muchas veces pues ver un video no te ayuda con todas las dudas, estamos a tu disposición en Guadalajara, Jalisco. Puedes venir con nosotros, nosotros vamos, o si estás en cualquier otra parte de México o en otro país, puedes contactarnos a través de nuestro correo para recibir nuestras clases online. Entonces, quedo a tus órdenes y te invito a ver los siguientes videos. Hasta la próxima.